como me presentaban, actualmente soy directora del área de acción climática en IOBE y quiero destacar la palabra acción, porque es importante actuar y actuar ya, pero actuar con el conocimiento regionalizado en base a la información que tenemos y que nos bombardea. Hoy, cuando me he levantado a la mañana, escuchaba la radio diciendo que muchos de nuestros científicos y nuestras científicas se están viendo increpados, tanto en redes sociales o en medios de comunicación, por expresar el conocimiento científico en ámbitos importantes como lo es el cambio climático, ¿no? La ciencia es aplastante, estamos viviendo ya con esta realidad y la regeneración urbana es una oportunidad para adaptarnos al cambio climático. Entonces, hoy lo que os vengo a presentar es un proyecto transformador. La base de este proyecto ha sido el consenso entre muchas entidades y administraciones. Su creación no fue sencilla. Se trató de un proyecto desde la base colaborativo y aportando todos los agentes, pero creemos que este tipo de proyectos son los que tenemos que lanzar para adaptar nuestro territorio al cambio climático y, si cabe, ampliar a más agentes que puedan participar en ellos. Y también, y no podemos obviarlo, este tipo de proyectos son los que en Europa consiguen financiación para que se puedan desarrollar, con una financiación, evidentemente, de Euskadi, pero también con mucho apoyo de la Unión Europea. Desde IOBE, como sociedad pública de gobierno, siempre hemos apoyado en el diseño de instrumentos, de normativa, desarrollo de herramientas, y también en lo que os voy a contar hoy, que es en el despliegue, en la acción de proyectos transformadores, pero no podemos obviar que estamos aquí porque tenemos una trayectoria. Ya en el 2002, en el programa Marco Ambiental de Euskadi, una de las metas decía que tenemos que adaptarnos al cambio climático. Fuimos una de las primeras regiones en el Estado que aprobamos un plan de lo que llamábamos antes de lucha contra el cambio climático, como si nos tuviésemos que defender. Lo que tenemos que hacer es irnos adaptando, porque es una realidad que está aquí, y ser valientes porque tenemos tarea. En 2015 presentamos ya una estrategia integrada, cuando se aprobó el Acuerdo de París, la Estrategia Clima 2050, que abordaba tanto la mitigación como la adaptación. Como Gobierno y como Parlamento, en 2019 pues también suscribimos y hicimos una declaración institucional de emergencia climática, y en 2019, cuando en Europa, en la convocatoria de proyectos europeos, ya el Estado español no podía asignar más proyectos europeos a España porque ya tenía su cuota asignada, nos planteamos el reto de presentar un proyecto integrado en Euskadi. Un poco desde el reto de, bueno, vamos a intentarlo, que seguramente no nos lo van a dar, pero en el proceso de co-creación seguro que buscamos alternativas para seguir haciendo cosas por otros canales. Bueno, pues nuestra sorpresa fue que nos concedieron el proyecto, un proyecto integrado. Los proyectos LIFE integrados sirven para desplegar estrategias dentro de los territorios, y bueno, pues iniciamos ya su despliegue, y hoy os voy a comentar cómo evolucionó. En 2021 se fusionaron en un único departamento energía y cambio climático. Eso para nosotros ha supuesto un hito de integrar la planificación en una única planificación. Lo hicimos a través de un programa de
de legislatura, el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que concluye ahora, 2021-2024, y es la primera vez que no coordinábamos nuestras políticas, sino que las integrábamos, ¿vale? En 2022 trabajamos también por participar en la misión de adaptación al cambio climático con otras regiones europeas y estamos trabajando también y obteniendo financiación para desarrollar otros pilotos en Euskadi, y en 2024, este año, en febrero, se aprobó la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en Euskadi. ¿Cuál es nuestro reto? Pues confluir las políticas energéticas y las climáticas en una hoja de ruta a largo plazo que nos ayude a conseguir antes de 2050 la neutralidad del territorio, hacerlo de forma resiliente y, muy importante, hacerlo también con una transición justa. Entonces, es importante esta trayectoria porque esto nos avaló a la hora de configurar el proyecto. Como os comentaba, la primera vez que integramos el plan, o sea, las políticas energéticas y cambio climático, fue con un plan corto de legislatura, con 15 iniciativas que abordábamos tanto la ordenación del territorio y los renovables, pues a través de la tramitación del PSTS, poníamos a la industria en el foco, nuestra industria como puntera en el desarrollo tecnológico. Hablamos también de conciliar este proceso de descarbonización y el equilibrio territorial, aprovechando también la energía solar, avanzar en hidrógeno verde, movilidad sostenible, priorizando la movilidad no motorizada y buscando esa electrificación, regeneración energética, economía circular, y ya integrando también toda la parte de adaptativa, sumideros, bueno, en este caso sumideros de carbono para la mitigación, y toda la parte de medio natural, infraestructura costera resiliente a los impactos del cambio climático, las soluciones naturales como una apuesta de trabajo en el medio urbano y como una oportunidad de regeneración en los ámbitos de regeneración urbana, trabajar con la ciudadanía porque nos parece fundamental ese trabajo constante que tenemos que tener de capacitación, de sensibilización, pero también de escucha a la ciudadanía para hacer las cosas diferentes y trabajar en ese nuevo marco normativo que ha confluido con la aprobación de la ley. Y otro mensaje que quiero lanzar aquí es que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares. No podemos decir a otros lo que tienen que hacer si nosotros no lo hacemos. Entonces, ahí pues nos queda también reto. Bueno, me centro en el proyecto que, como veis, me entusiasma mi ámbito de trabajo. Bueno, configuramos el proyecto con 22 entidades socias en el inicio, y ahora, a medida que ha avanzado el proyecto, estamos en la última fase, somos 24. Los proyectos europeos son proyectos vivos. Si una acción la vas a cometer y no se puede hacer, se puede buscar otra opción en el territorio para desarrollar, y es un mensaje que quiero, o sea, tienen oportunidades de financiación y no son proyectos estancos, son proyectos vivos. En nuestro caso, por cambio de una acción en el territorio, el proyecto que tenía que finalizar en 31 de diciembre del próximo año hemos pedido un año de prórroga para desarrollarlo. Entonces, el objetivo del proyecto era impulsar la transición energética y climática para conseguir una resiliencia en el territorio. Sí es cierto que en el proyecto hay más medidas que tienen que ver con la resiliencia que con la transición energética, ¿vale? Y os voy a ir comentando un poco cuáles son estas medidas, pero sin olvidarnos un poco del rol de todas las partes. Con IOBE como el líder coordinador del proyecto, trabajamos con diferentes departamentos de gobierno vasco, como es, aunque colaboremos con otros, pero como socios del proyecto está nuestro propio departamento, está el departamento de salud, está la parte de puertos, participan en el proyecto las 3 diputaciones, las 3 capitales, ayuntamientos como Bermeo, Baquio, Zarautz, Guernica, que no tienen un perfil de capital, centros de conocimiento como el Centro de Estudios Ambientales, Naturclima, Euskalmet, ahora con la nueva figura
está dentro también del proyecto, el Ente Vasco de la Energía, para desarrollar el proyecto que tenemos en el BEC. Se ha incorporado BEC Solar, la Agencia Vasca del Agua y luego los generadores de conocimiento como son BC3, ASTI, Neiker, Tecnalia y Tecnun. Espero no haberme dejado a nadie porque cada uno de los socios de este proyecto han sido vitales para los resultados que estamos obteniendo. Pero esto no es fácil porque para Europa somos un único representante del proyecto. Nosotros reportamos toda la actuación del proyecto y tenemos que coordinar a todas estas entidades para su reporte. Que no sea fácil no quiere decir que no haya que hacerlo. ¿Cómo estructuramos el proyecto? En 5 bloques. Analizamos el territorio y lo que está pasando en él, definimos las políticas, actuamos y empoderamos a la ciudadanía y a la administración pública. Y luego todos los ámbitos de gestión. Y los ámbitos de actuación del proyecto son el medio urbano y el periurbano, las cuencas y las costas. ¿Por qué? Porque son los principales impactos que tenemos en Euskadi frente al cambio climático. Las olas de calor, la sequía en el sector primario, la subida del nivel del mar y la inundabilidad. Dentro de analizamos, por poneros ejemplos concretos, pues bueno, analizamos el progreso de la planificación. En este caso, cuando se concibió el proyecto, se analizaba, por un lado, la planificación climática y, por el otro lado, la energética. En el marco del proyecto han confluido las dos políticas y lo que hacemos es el seguimiento del plan de transición energética y cambio climático que os he comentado. En la parte de otra de las actuaciones que tenemos en el marco de analizar es, en Euskadi tenemos unos escenarios climáticos regionalizados a escala kilómetro por kilómetro. Lo tenemos en varias variables, pero en el marco del proyecto lo que hemos hecho es ampliar esas variables en el ámbito de humedad, viento, radiación y tenemos el reto de incorporar la parte de erosión. Aquí lo que cogemos es una variable, la variable temperatura o noches que superan noches tropicales y lo que hacemos es, viendo cómo en diferentes escenarios climáticos, pensando que las emisiones se van a ir reduciendo progresivamente o no va a haber esa reducción progresiva, nos va dando unos escenarios de cómo en nuestro territorio va a ir cambiando esas variables. Este instrumento ha sido fundamental para transversalizar la variable climática en otras políticas. Y pues bueno, Nacho está aquí y él puede dar fe de cómo pudimos integrar estos escenarios y esta variable climática en la revisión de las directrices de ordenación del territorio con un trabajo coordinado, de colaboración y consensuado. Cuando hablamos de definir, pues definimos y priorizamos cuáles son las actuaciones que hay que hacer en materia de energía y clima, desarrollando la nueva planificación, que ahora mismo estamos en proceso de consultas previas. Ayer tuvimos sesión con las diputaciones, luego hemos estado con los clústeres, ayer a la tarde también estuvimos con asociaciones empresariales testando cuáles tendrían que ser esas líneas estratégicas y cómo vemos ese Euskadi a largo plazo con la tarea que nos toca hacer o que también hemos tenido el compromiso de ponerlo, porque sabéis que los marcos internacionales tienen obligaciones para los estados y no para las regiones. Y nosotros nos hemos puesto la obligación, a través de un documento, de un texto normativo, de ser neutros antes de 2050. Entonces, estamos estableciendo esas líneas estratégicas y lo que hemos hecho es abrir un proceso participativo para recabar información de los agentes. Otra de las actuaciones que tenemos, pues en base a la experiencia que hemos ido teniendo en diferentes niveles de instrumentos de planificación y de ordenación urbana, pues queremos integrarlo todo en una guía metodológica, en una herramienta que nos sirva a otros cuando tengamos que hacer este proceso. Quiere decir, ya las DOT
la revisión de las DOT nos marcan la obligación de cómo a través de los diferentes instrumentos de ordenación tenemos que incorporar la variable climática. Entonces, tenemos experiencias en el PTP de Bilbao Metropolitano donde eso se ha concretado, tenemos experiencias en el Plan General de Ordenación Urbana, que luego nos comentarán, de Bilbao en incorporar la variable, pues son los primeros pilotos. Bueno, de ahí se han sacado directrices y creemos importante que hay que trabajar en esas herramientas y trasladar esas experiencias con sus aspectos positivos y con sus ámbitos de mejora para que otros agentes lo tengan que trabajar. Otro de las acciones que tenemos en el marco del LIFE es, bueno, habíamos trabajado en PTP, se había trabajado en planes generales, teníamos las directrices de ordenación del territorio y en principio se planteó dentro del proyecto trabajar tanto la variable climática en el PTSD de energías renovables, que está en tramitación, y en el plan especial de Punta Zorroza. Como luego nos trasladarán, no ha sido un plan especial en Punta Zorroza, sino ha sido una modificación de un plan general, pero bueno, ahí también estamos trabajando en cómo evaluar la eficacia en términos de confort y escorrentía en diferentes escenarios de cambio climático y cómo ese plan especial va a incorporar soluciones naturales para hacer un entorno más adaptado a los impactos del cambio climático. Otro de los instrumentos que nos parecía importante trabajar, como veis, lo que estamos haciendo es, en instrumentos que ya existen, incorporar la variable climática, no poner cargas adicionales. Los planes municipales de emergencia, pues ver cómo pueden incorporar los estudios de impacto y proyecciones climáticas y ver cómo los planes que actualmente existen, si te han considerado los riesgos de eventos extremos que cada vez más se están dando con frecuencia. Entonces, hemos estado trabajando en 2 ayuntamientos, analizando sus planes y proponiéndoles su adecuación. Políticas de salud. Con la parte de salud estamos trabajando en 2 corrientes. Una, en el seguimiento y en la monitorización de vectores transmisores de enfermedades, todo el tema de mosquitos, y para que nos entendamos, y garrapatas, y hacemos un seguimiento coordinado entre Euskadi y Navarra, porque los animales como las personas a veces pues eso, no entendemos de fronteras. Y luego hace unos años estuve en esta misma sala presentando una herramienta que teníamos de cómo integrar la salud en el desarrollo urbano sostenible. Lo que habíamos visto es que esa herramienta en materia de cambio climático se había avanzado mucho en conocimiento y requería una adaptación. Dentro de los determinantes, dentro del determinante de medio ambiente, aparecía una parte que decía, ¿te afecta el cambio climático? Sí, no. Entonces, lo que hemos trabajado, lo que estamos trabajando ahora en este proyecto es adaptar esa herramienta y que aparezca un determinante específico de cambio climático. Bueno, en la parte de integración del cambio climático en las políticas energéticas, lo que hemos estado trabajando es tanto con Bilbao como con Zarauz en ver cuál es toda su red eléctrica, cómo se puede ver afectada en diferentes escenarios climáticos. Y bueno, y la parte, como os he comentado, URA también participa en el proyecto y lo que hemos hecho es incorporar la variable climática en los planes de gestión del riesgo y de inundación. Cuando hablamos de proyectos concretos de intervención, ya os he comentado, tenemos la parte urbana y periurbana, las cuencas y la parte costera. Bueno, pues pilotos de intervención, se ha desarrollado un proyecto de recuperación del espacio periurbano en Tompoy. Era una zona degradada con chabolismo, con huertas ilegales. Ha habido todo un proceso de expropiación y regeneración de ese entorno, eliminación de invasoras. En Donosti tenemos otro proyecto de naturalización de
de la empresa, de la presa de Archicucha. En cuanto a intervención en cuencas fluviales, tenemos también todo el proceso de renaturalización de la regata en Errecachulo, que dentro del proyecto se acometió una fase y viendo cómo ha funcionado, el ayuntamiento ha asumido abordar también el siguiente tramo de renaturalización y estamos ya en fase avanzada de presentar el proyecto un poco a exposición pública de todo un proyecto de creación de una marisma urbana y un bosque inundable en la zona de Barrio que aborda dos amenazas combinadas, ¿no? La subida del nivel del mar junto con la inundabilidad. En tema costera hemos impuesto sistemas de videometría para la detección automática de rebases tanto en Bermeo como en Zarauz como en Baquio, y en Zarauz vamos a hacer una intervención en el frente costero para pilotar diferentes soluciones demostradoras que se puedan trasladar a otros ayuntamientos. La parte de ciudadanía nos parece que es importante. Sabemos, porque hacemos ecobarómetros de transición energética y cambio climático, que la ciudadanía vasca está sensibilizada con el cambio climático, que tiene una concienciación. Pues tenemos que dar un paso más y buscar ese cambio de hábitos y modelo de consumo con ellos, pero también tenemos que captar su información, ¿no? A través de plataformas de ciencias ciudadanas. Todas las personas paseamos por nuestro territorio, lo observamos y podemos dar información climática. En la parte de empoderar también tenemos una parte muy importante de trabajar en capacitación y formación de la Administración Pública Vasca en materia de cambio climático. La parte de contratación pública nos parece que es clave tanto para la mitigación como la adaptación. Toda la parte de obra pública en materia adaptativa también hay oportunidades para generarlo, y luego pues también tenemos que estar alertas a buscar esas fuentes de financiación que nos pueden ayudar a desarrollar proyectos. Vale, y por finalizar, en la parte de gestión abordamos la parte de gobernanza. Sobre todo hemos desarrollado un sistema de observación y monitoreo del cambio climático con una batería de indicadores, pues que ahora es que la vocación es que se vayan incrementando en función de la información que tengamos. Hemos hecho análisis de cómo en diferentes instrumentos de planificación que no estén sujetos a planes generales, sino que tengan una visión más amplia, cómo se podría incorporar la variable climática, y luego sobre todo trabajar en nuevos modelos de gobernanza y formas de hacer en los tres ámbitos de actuación que tenemos, tanto en el urbano como en la costa y en ribera. Bueno, pues sin más ni menos, ayer cuando preparaba la intervención volví a revisar el segundo informe de avance del proyecto y me pegó como un subidón. Dije, jolín, cuántas cosas hemos hecho, y estoy dentro y sé los problemas que hay también para desarrollarlas, ¿no? Que pedir una prórroga de un año, pues las cosas llevan retrasos, los proyectos de intervención están sujetos a trámites administrativos y los trámites administrativos no suelen ir en los plazos que queremos, y lo habla una persona que trabaja en la administración, pero es así. Entonces, el mensaje que quiero trasladar a la sala es que si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes, y para hacer las cosas diferentes tenemos que estar entre diferentes y escucharnos entre diferentes. Yo estoy aquí hoy en el Colegio de Arquitectura Vasco Navarra, no soy experta en este ámbito, pero soy consciente de que sois la clave de la solución si los proyectos de regeneración y de intervención pues afloran las buenas prácticas que
que se están llevando a cabo. Hoy me he centrado más en la parte de adaptativa, pero pues en la parte de transición energética y rehabilitación tenemos experiencias en Euskadi que están funcionando muy bien. Hay que aflorarlas, hay que ponerlas en valor y hay que replicarlas, que es tarea de todos y todas. Es que ricasco.